Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidas a nuestro noveno libro. ¿Cuál libro vamos a estudiar hoy? Primera de Samuel, ¿verdad? Nuestro amigo Samuel, la verdad que es un profeta muy interesante. Aquí vamos a ver la vida de Samuel, vida y muerte de Samuel y de Saúl, y inicios y de David. Como siempre vamos a leer las notas del libro de lecciones bíblicas. La introducción en el libro es de Primera y Segunda de Samuel. Estos dos libros, como afirma Orígenes y San Jerónimo, primitivamente formaban un solo libro en el texto hebreo, llamado Libro de Samuel. Fueron los traductores griegos los que dividieron en dos, llamándolo Primero y Segundo de los Reinos, a los cuales unieron otra obra titulada en hebreo Los Reyes, dividiéndola también en dos libros. La división en 4 libros, 2 de Samuel y 2 de Reyes, ha prevalecido en las ediciones modernas. Quise leer esto para que tengamos en cuenta, ¿verdad?, que en estos 4 libros que vamos a leer, 2 de Samuel y 2 de Reyes, vamos a seguir como toda. Es muy distinto del Pentateuco, Josué y Jueces, pero todavía sigue gestándose, ¿verdad?, el pueblo de Israel, como organizándose. Por ejemplo, aquí vamos a ver que todavía no hay templo. Entonces ya con David empieza a consolidarse como nación y ya con Salomón hay templo, ¿verdad? Vamos a ver eso en estos 4 libros. Los 2 libros de Samuel giran alrededor de 3 grandes personajes. ¿Quiénes son? Samuel, Saúl y David. O sea, tenemos claro, ¿verdad? La vida de ellos vamos a conocer hoy. Samuel entra en escena en el primer capítulo del libro, Saúl en el 9º y David en el 16º. Samuel desaparece en el capítulo 25, Saúl en el capítulo 31, mientras que David continúa ocupando el centro de la actividad hasta el final del segundo libro de Samuel. En ambos libros se narran los acontecimientos históricos de los últimos jueces de Israel y la institución de la monarquía. Aquí todavía vamos a seguir estudiando, ¿verdad? Institución de jueces y el inicio de la monarquía. Se trata de uno de los acontecimientos históricos y políticos más importantes del pueblo israelí. Cuando hago énfasis en histórico es para que tengamos en cuenta, ¿verdad?, que de esto sí hay historia documentada. No pasa igual en todos los libros de la Sagrada Escritura. Las tribus hebreas se encuentran dispersas y no pueden hacer frente a sus enemigos, pero al fin se unen y se convierte Israel en un pueblo glorioso. Llega un tiempo, el tiempo de Elí, en que la moral del pueblo se rebaja y cae derrotado, y hasta incluso llega a perder el Arca de la Alianza. En los primeros capítulos sigue el caos que estudiamos en el libro de Jueces, ¿verdad? Siguen las caídas, las levantadas, que Dios los rescata. La distribución del libro ya la tenemos en la pizarra. Empieza, ¿verdad?, con la infancia y la juventud de Samuel. Luego nos vamos a ver la situación de Elí, luego Israel, estas derrotas que tiene, y vamos a ver Saúl, toda la vida de Saúl y el advenimiento de David, y cómo Saúl pierde el tiempo, la energía y la paciencia y todo, persiguiendo inútil e injustamente a David. Muy bien. Voy a leer las explicaciones de nuestra Biblia latinoamericana. Es fácil comprobar que los libros de Samuel difieren mucho de los libros llamados de Moisés, que figuran al comienzo de la Biblia, e incluso de los libros de Josué y de los jueces que lo preceden. En aquellos se hablaba de acontecimientos antiguos, solo conocidos a través de tradiciones orales, con la intención de justificar las leyes y el culto.
Dios hablaba a cada instante de manera autoritaria y actuaba en forma fantástica, como si interviniera en un mundo completamente diferente del nuestro. Se trata ciertamente de una literatura muy alejada de nuestra historia. Hablábamos de Pentateuco, Jueces y Josué, ¿verdad? Aquí, en cambio, los autores nos cuentan acontecimientos más cercanos para los cuales disponen de testimonios. El reinado de David se sitúa en los años 1010 a 970 y el autor debe haber sido contemporáneo de Salomón. Aquí, personajes de carne y hueso se debaten en medio de acontecimientos complejos. A través de ello va tomando forma la historia de Israel, enfrentando a sus vecinos cercanos y poco más tarde a los grandes imperios del Próximo Oriente. En el relato bíblico se trasluce una imagen diferente de Dios. Ya no es presentado como debería ser un Dios todopoderoso, sino tal y como Samuel, David y sus contemporáneos le han conocido y experimentado, y nos cuentan ingenuamente los acontecimienros a través de los cuales estos personajes han conocido su voluntad. El libro primero de Samuel, actualmente dividido en dos partes, narra los comienzos de la monarquía. El primer libro está centrado en tres personajes. Primero viene Samuel, un jefe a la antigua usanza, además de profeta. El siguiente es Saúl, el primer rey, cuya vida termina en fracaso. Por último, David, que se cuenta su ascenso al trono. Al comienzo del libro, Israel no es todavía dueño del país. Amenazado por los filisteos que ocupan las llanuras de la costa, las tribus sienten la necesidad de un poder unificado y fuerte. Se convertirían en una nación y esta será el reino de David. Eso es lo que vamos a ver en los libros que vienen. La historia de Ana, capítulo 1, versículo 1. Había un hombre de Ramatayim, un sufita de la montaña de Efraín que se llamaba Elcaná. Era hijo de Joroján, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana, la otra Penina. Esta había tenido hijos, pero Ana no. Ese hombre subía cada año de su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios a Yahvé Sabaoth en el santuario de Silo. Los dos hijos de Elí, Hofni y Finjas, servían como sacerdotes de Yahvé en ese lugar. Estos son los 5 personajes que vamos a tener acá, ¿verdad? Ana, el sacerdote Elí, Hofni y Finjas, los hijos del sacerdote. Un día Elcaná ofreció un sacrificio, dio sus porciones a su mujer Penina y también a sus hijos e hijas. A Ana, en cambio, le sirvió una doble porción, pues era su preferida, a pesar de que Yahvé la había vuelto estéril. Su rival la humillaba por eso y no hacía más que aumentar su pena, ¿verdad? La esposa de Caná, que sí tenía hijos, ¿verdad? La humillaba porque Ana no tenía hijos. Versículo 7. Cada año cuando ella subía a la casa de Yahvé pasaba lo mismo. La otra revivía su pena y Ana se ponía a llorar y no comía más. Elcaná, su marido, le decía que también me gusta este consuelo a mí, ¿verdad? Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan triste? ¿No valgo para ti más que 10 hijos? Muy bien. Ese día, después que comieron y bebieron en Silo, ven que todavía está el arca en campamento, ¿verdad? Todavía no hay templo. Ana vino a presentarse ante Yahvé mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su sillón junto a la puerta del santuario de Yahvé. Muy apenada rezó a Yahvé sin dejar de llorar. Le hizo esta promesa: Yahvé de los ejércitos, mira con bondad la pena de tu sierva y acuérdate de mí. No te olvides de tu sierva, sino que dale un hijito.
Lo consagraré a Yahvé para el resto de sus días, y la navaja no pasará por su cabeza. Voy a leer las explicaciones. Todo empieza con una pareja humilde que vive su drama familiar en un pueblo montañés. Una mujer afligida por su esterilidad se queja a Yahvé. No se resigna a una vida aparentemente perdida. Yahvé escucha a los afligidos y su respuesta va siempre más allá de lo que piden. No solamente de un hijo a Ana, sino también un profeta a su pueblo, ¿verdad? Qué hermosa explicación. No solo le da un hijo, sino que le da el mejor hijo posible, el mejor hijo posible. Tenemos aquí una escena de la vida religiosa de aquel tiempo. En Silo está la tienda de campaña que cobija el arca. Todavía no hay templo. Los peregrinos traen los animales para ser sacrificados. El padre de familia es el que los sacrifica cerca del santuario. Las víctimas ofrecidas. Solamente a partir de David, los sacerdotes de la tribu de Leví pasarán a ser los intermediarios entre Yahvé y su pueblo. Tenemos entonces la historia de Ana, ¿verdad? Muy bien, Elí, versículo 17. Elí entonces le dijo: vete en paz y que el Dios de Israel atienda la oración que acabas de hacerle. También, ¿verdad? El sacerdote, cuando nosotros nos confesamos, también ora por nosotros, por lo que nos aconseja, por lo que necesitamos, por lo que estamos pidiendo. Elí entonces le dijo: vete en paz y que el Dios de Israel atienda la oración que acabas de hacerte. Ella respondió: ojalá tu sierva sea siempre bien vista por ti. Se levantó, comió y su cara tenía otro aspecto. Se levantó muy temprano y después de haberse postrado ante Yahvé, emprendieron el regreso a su casa de Ramá. Elcaná tuvo relaciones con su mujer Ana y Yahvé se acordó de ella. Cuando se hubo cumplido el plazo, Ana dio a luz un niño al que le puso por nombre Samuel. Pues decía: se lo pedí a Yahvé. Entonces aquí tenemos la historia de Ana y la concepción de Samuel. Después que le hubo quitado el pecho, lo hizo subir junto con ella a la casa de Yahvé en Silo. Llevaba también un toro de 3 años, una medida de harina y un cuero de vino. El niño era aún muy pequeño. Sacrificaron el toro y llevaron el niño a Elí. Ana le dijo: perdona, Señor, tan cierto como que tú vives, Señor, que yo soy la mujer que estuvo cerca de ti orándole a Yahvé. Yo rezaba por este niño y Yahvé me lo concedió lo que le pedía. Yo ahora se lo cedo a Yahvé para el resto de sus días. Él será donado a Yahvé. Así fue como se quedó al servicio de Yahvé. O sea que Samuel siempre estuvo, ¿verdad?, al lado de Elí en el templo. En el capítulo 2 viene el cántico de Ana y vamos a la historia de Elí. Versículo 12. Los hijos de Elí eran unos desalmados que no respetaban a Yahvé ni la ley de los sacerdotes con respecto al pueblo. Versículo 18. Samuel era todavía un niño, estaba al servicio de Yahvé y llevaba una vestimenta de lino, ¿verdad? Que cada año que subía la mamá le llevaba una vestimenta nueva que le hacía ella misma. En el versículo 20 encontramos: en una de esas ocasiones Elí bendijo a Elcaná y a su mujer. Yahvé le dijo: te dé hijo de esta mujer a cambio del hijo que ella consagró a Yahvé. Después de lo cual regresaron a su casa. Yahvé se acordó de Ana, concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Samuel, mientras tanto, crecía bajo la mirada de Yahvé. Elí era muy viejo, supo lo mal que se portaban sus hijos ante todo Israel, pues se acostaban con mujeres que estaban de servicio a la entrada de la tienda de las citas. Versículo 23, les dijo: ¿por qué se portan así? Todo el mundo me habla de sus fechorías. No, hijos míos, lo que oigo no es nada de bueno. Ustedes pecan contra Yahvé. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios hará de mediador. Pero si uno peca contra Yahvé, ¿quién intercede por él?
Sin embargo, no hicieron caso de los consejos de su padre, pues Yahvé había decidido su perdición. No es verdad que a veces pensamos, o hay gente que piensa que no, somos marionetas de Dios, ¿verdad? No, es simplemente porque por el comportamiento Dios ya sabe el resultado, ya sabe la consecuencia, como también nosotros, como un joven o un niño, por el camino que lleva, sabemos a dónde va a llegar, ¿verdad? A eso se refiere en realidad. Versículo 26. Samuel, mientras tanto, día a día crecía y progresaba tanto a los ojos de Yahvé como a los ojos de los hombres. El capítulo 3 es corto y ese sí lo vamos a leer completo. El joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Elí. En ese tiempo la palabra de Yahvé era muy rara y las visiones poco frecuentes. Con este comportamiento, ¿verdad? Es comprensible que las manifestaciones, aunque Dios se manifestara, cuando uno está en la perdición ni lo escucha, ni le interesa escucharlo. El versículo 3:2. Este día estaba Elí acostado en su cama. Sus ojos estaban tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, allí donde estaba el arca de Dios. Yahvé lo llamó: Samuel, Samuel. Respondió: aquí estoy. Corrió donde Elí y le dijo: aquí estoy, ya que me llamaste. Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostar. Yahvé lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Y Samuel fue a presentarse donde el sacerdote Elí, ¿verdad? Versículo 7. Samuel no conocía todavía a Yahvé. La palabra de Yahvé no le había sido todavía revelada. Cuando llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y fue a ver a Elí. Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste. Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al muchacho y le dijo: anda a acostarte. Si te llaman, responde: habla, Señor, que tu servidor escucha, que es una de las jaculatorias que hacemos con frecuencia, ¿verdad? Versículo 11. Yahvé dijo entonces a Samuel: voy a realizar en Israel una cosa tan tremenda que le zumbarán los oídos a quien lo oiga. Haré que caiga sobre Elí la condena que he pronunciado contra su casa desde principio a fin. Le dirás que condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los corrigió. Qué duro, ¿verdad? Los padres son responsables. Versículo 15. Samuel se acostó de nuevo hasta la mañana. Luego abrió las puertas del santuario de Yahvé. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión, pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, le respondió. Elí le preguntó: ¿cuál fue la palabra que se te dijo? No me ocultes nada. Te maldiga Dios y te remaldiga si me ocultas una sola palabra de lo que te dijo. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Elí dijo: es Yahvé, que haga como mejor le parezca. Samuel había crecido, Yahvé estaba con él y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. De esta manera todo Israel, desde Dan hasta Betsabé, supo que Samuel era verdaderamente un profeta de Yahvé. Yahvé continuó manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel, mientras Elí seguía envejeciendo y sus hijos hundiéndose en la mala conducta. Del capítulo 4 vamos a leer del 1 al 11. En esos días los filisteos se reunieron para atacar a Israel y los israelitas salieron a su encuentro para enfrentarlos. Acamparon cerca de Ben-Haezer, mientras que los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos se dispusieron para la batalla frente a los israelitas y el combate fue violento. Israel fue vencido por los filisteos, quienes dieron muerte a más o menos 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel se preguntaron: ¿por qué Yahvé nos aplastó hoy ante los filisteos? Vamos a Silo y traigamos el arca de Dios, que esté aquí con nosotros y que nos salve de nuestros enemigos.
El pueblo mandó entonces a buscar a Silo el arca de Yahvé de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Jofni y Finjas, la acompañaban. Cuando el arca de Yahvé entró en el campamento, todo Israel se puso a gritar, haciendo temblar el suelo. Al oír esos gritos, los filisteos se dijeron: ¿qué significa esa inmensa aclamación en el campo de los hebreos? Cuando supieron que el arca de Yahvé había llegado al campamento, los filisteos tuvieron miedo. Dios ha llegado a su campamento, dijeron. ¡Ay de nosotros! Porque hasta ahora nunca había ocurrido eso. Versículo 8. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? ¿No fueron ellos los que castigaron a los egipcios con toda clase de plagas en los tiempos del desierto? Ánimo, filisteos, luchemos como hombres, no vayamos a someternos a esos hebreos como ellos se han sometido a nosotros hasta ahora. Seamos valientes y luchemos. Así los filisteos presentaron batalla. Los israelitas fueron derrotados, cada cual huyó para su casa. Hubo una gran masacre y 30,000 combatientes cayeron entre las filas de Israel. El arca de Dios cayó en manos de los enemigos, y los dos hijos de Elí, Jofni y Finjas, murieron. Entonces, en la explicación, esto es lo que destaca, ¿verdad? Voy a leer la explicación 4 del capítulo 4. En su guerra contra los filisteos, los israelitas deseaban la protección de Yahvé. Van a buscar el arca pensando: con esto Yahvé está obligado a darnos la victoria. Así es como muchas veces nosotros también creemos ganarnos los favores de Dios con amuletos y prácticas, bien sean sagradas o supersticiosas. Es muy sencillo, ¿verdad? Y lo vamos a ver en este libro, y lo hemos visto siempre. Dios lo que agrada a Dios es la obediencia, hacer cumplir las leyes de la alianza, el decálogo, todo lo que hemos venido estudiando. La obediencia es lo que más agrada a Dios. El capítulo 7, versículo 2. Samuel libera a Israel. Transcurrieron muchos años desde que el arca fue instalada en Kiriat Jearim, cerca de 20. Todo el pueblo de Israel se volvió entonces a Yahvé. Samuel declaró a todo el pueblo de Israel: si realmente ustedes quieren volver a Yahvé, quiten en medio de ustedes esos dioses extranjeros y las astartes. Pongan su corazón en Yahvé y solo sírvanlo a él. Solo así los librará de las manos de los filisteos. Bueno, la historia que nos quedó en medio, ¿verdad?, del arca, es que donde los filisteos ponían el arca, venía la desgracia, tumores y problemas, ¿verdad? La llevaron de ciudad en ciudad en ciudad, y hasta la tercera ciudad que ya no la recibió dijo no. Entonces convocaron a sus adivinos para saber cómo devolverla. Entonces la devolvieron con las ofrendas de reparación que sus adivinos les habían recomendado, ¿verdad? Entonces vamos al capítulo 7, versículo 8, vamos a leer hasta el 10. Dijeron entonces a Samuel: no dejes de suplicar a Yahvé, nuestro Dios, por nosotros, para que nos salve de las manos de los filisteos. Samuel tomó entonces un corderito y lo ofreció en holocausto a Yahvé. Samuel suplicó a Yahvé por Israel, y Yahvé lo escuchó. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos se acercaron para atacar a Israel. Pero ese día Yahvé lanzó truenos con gran fuerza contra los filisteos. Salieron huyendo y fueron vencidos por Israel. En este sentido es la misma, igual como lo veíamos en Jueces, ¿verdad? Que el pueblo le promete a Dios, se convierte, y bueno, Dios sale a rescatarlo siempre fielmente. Luego vuelven a caer y Dios se aleja. Vamos al capítulo 8. El pueblo pide un rey. Samuel denuncia la tiranía. Cuando Samuel envejeció, estableció a sus hijos como jueces de Israel. El mayor se llamaba Joel y el menor Abiyá.
gobernaban desde Bersabé. Pero sus hijos no siguieron su ejemplo, se dejaron seducir por el dinero y en vez de hacer justicia aceptaban cohecho. Todos los ancianos de Israel se congregaban en la casa de Samuel en Ramá. Le dijeron: te has vuelto viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Ya es tiempo de que nos des un rey para que nos gobierne como se hace en todas las naciones. La esperanza del pueblo, ¿verdad? Es que es la misma esperanza de nosotros cuando vamos a ejercer nuestro voto, ¿verdad? Tener un representante que se haga cargo de los problemas de todo un pueblo. Y aquí vamos a ver entonces cómo funciona esto. Versículo 6. Disgustó a Samuel que le dijeran: danos un rey para que nos gobierne. Samuel se dirigió entonces a Yahvé, pero Yahvé le dijo a Samuel: atiende a todo lo que te dice este pueblo, porque no es a ti a quien rechazan, sino a mí. También, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos de atraer amigos y hermanos a la iglesia, no nos resintamos porque nos evaden, se ponen excusas y no nos acompañan, porque en realidad no nos rechazan a nosotros, están rechazando a Dios, y Dios sabrá cuándo mover sus corazones para atraerlos. Quiero leer las explicaciones del capítulo 8. Aparecen cambios de mentalidad impulsados por los acontecimientos y por la evolución de las técnicas que revelan la inadaptación de las antiguas estructuras a las nuevas situaciones. Siendo el hombre un ser vivo que no cesa de evolucionar, de interrogarse, de descubrir y de llevar a cabo cosas, se da una permanente tensión entre la vida y las instituciones. Nosotros vivimos igual. El pueblo se da cuenta de la debilidad que crean la división y la anarquía, y no basta el poder pasajero de los jueces. Samuel, por su parte, es un defensor del pasado y sus advertencias están marcadas por su desconfianza personal. El pueblo prefiere que otros se hagan responsables de su destino, pero el rey, representante de Dios en la teoría, será de hecho el opresor de la nación, ¿verdad? Hasta en las cosas cotidianas, hasta cuando vamos al médico, nosotros queremos que el médico se haga responsable de nuestra salud. Y solo nosotros podemos hacernos responsables de nuestra salud. Nos pasa con muchas instituciones, ¿verdad? Que nosotros queremos llevar nuestro problema a que lo resuelvan. Y no funciona así. Que aunque no nos guste esa monarquía, ese rey, ese gobierno, aunque estemos en desacuerdo de lo que hacen, siempre debemos de guardar el respeto a las personas. Como un hijo que no le gusta nada cómo lo educa su mamá, su papá, igual debe de respetarlo. Vamos entonces al capítulo 9. Había un hombre de la tribu de Benjamín que se llamaba Quis, hijo de Seor, hijo de Becoral, hijo de Afía. Vivía en Gibea de Benjamín y era un hombre valeroso. Saúl, su hijo, era joven y buen mozo. No podía haberse encontrado un hombre más hermoso en Israel. Era más alto que todos los demás por una cabeza. Vamos del 17 al 19. Es la historia de que pierde las cabras, las burras, ¿verdad? Y el papá lo manda a buscar las burras y él encuentra a Samuel, y Samuel ya ha sido avisado por Dios que va a llegar alguien al que va a ungir como rey. Vamos al versículo 17. Cuando Samuel divisó a Saúl, Yahvé le dijo: ese es el hombre de que te hablé, él gobernará a mi pueblo. Saúl se dirigió a Samuel, que estaba en medio de la puerta, y le preguntó: ¿podrías indicarme dónde está la casa del vidente? Samuel respondió a Saúl: yo soy el vidente, sube delante de mí al santuario alto. Ustedes comerán ahora conmigo y mañana te diré. Vamos al versículo 20. Sobre todo, no te preocupes por las burras que perdiste hace 3 días, porque ya las hallaron. Pero, ¿para quién serán los primeros puestos en Israel? ¿No serán para ti y la casa de tu padre? Saúl respondió: soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, y en la tribu de Benjamín mi familia es además la más pequeña. ¿Por qué me hablas así?
Samuel hizo pasar a Saúl y a su sirviente al salón donde había unos 30 invitados. Vamos a pasarnos al capítulo 10. Samuel tomó entonces un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo abrazó y le dijo: Yahvé te ha consagrado como jefe de su pueblo Israel. Tú gobernarás el pueblo de Yahvé y tú lo librarás de las manos de sus enemigas. La unción implica una elección divina, ¿verdad? Para desempeñar en nombre de Dios una función o una misión que le es encomendada a través de la unción. Yo creo que para esto realmente debe de haber vocación. ¿Cuántas veces el sacerdote nos dice, verdad, que hay que participar del gobierno de la ciudad, de los lugares? Vamos al capítulo 11. Vamos a leer del 1 al 11. Poco más de un mes después, Nahas el amonita amenazó a Yabez de Galaad. Toda la gente de Yabez dijo a Nahas: haz un trato con nosotros y te serviremos. Pero Nahas el amonita respondió: haré la paz con ustedes con esta condición: les sacaré a todos el ojo derecho, para que así quede humillado todo el pueblo. Los ancianos de Yahvé le dijeron: danos una tregua de 7 días para que mandemos mensajeros a todo el territorio de Israel. Y si nadie viene a ayudarnos, nos rendiremos a ti. No, pero me gusta a mí la transparencia, que yo tengo inclinación a ver el lado bueno de las cosas. Me gusta la transparencia. Sí, si el resto de Israel no nos ayuda, pues nos rendimos y nos saca el ojo, pero primero el decirle de frente, pues vamos a buscar ayuda. Y eso es la parte que a mí me gusta, la transparencia. Los ancianos, versículo 3, los ancianos de Yabez, vamos al versículo 4. Llegaron los mensajeros a Gibea de Saúl y le contaron todo el problema al pueblo. Todos lanzaron lamentaciones y se pusieron a llorar. Pues bien, en ese momento Saúl regresaba del campo arriando sus bueyes. Preguntó: ¿por qué está llorando así el pueblo? Le repitieron las palabras de la gente de Yabez. Al oír Saúl esas palabras, se apoderó de él el Espíritu de Dios y se puso furioso. Tomó el par de bueyes, los despedazó y distribuyó los pedazos por todo el territorio de Israel por intermedio de los mensajeros de Yabez. Estos tenían el encargo de decir: al que no marche tras Saúl y tras Samuel, haré con sus bueyes todo lo que hice con estos. Entonces se apoderó de todo el pueblo el temor de Yahvé y todos marcharon como un solo hombre. Saúl pasó revista en Besek. Los israelitos eran 300,000 y los hombres de Judá 30,000. Entonces despidieron a los mensajeros con esta respuesta: digan esto a la gente de Yahvé de Galaad: mañana, cuando comience el sol a calentar, recibirán ayuda. Y los de Yabez, llenos de alegría con esta noticia, dijeron a Nahas: mañana nos rendiremos a ti y ustedes podrán hacer con nosotros lo que les parezca. A la mañana siguiente, Saúl distribuyó a su gente en 3 grupos, invadieron el campamento de los amonitas antes del amanecer y lucharon con ellos hasta lo más caluroso del día. También Saúl tiene historias de éxito. Sí, pelea las batallas y gana muchas batallas. Vamos a pasarnos al capítulo 12. Solo vamos a leer el versículo 1 y 2. Samuel dijo a todo Israel: los he atendido en todo lo que me han pedido y les he dado un rey. Pues bien, que el rey se encargue ahora de los asuntos de ustedes, porque yo ya soy viejo, tengo blancos los cabellos y mis hijos están ahora con ustedes. Y ahí les pide Samuel, ¿verdad?, que le digan si en algo les ha fallado para ya irse tranquilo. Qué fácilmente Samuel traspasa el poder, ¿verdad? Ya tienen un rey, pues ya él es el líder, ya no es Samuel. Y por supuesto el profeta siempre está al lado del rey para consultar a Dios. Pero él dice: ya tienen un rey, el que se encargue. Eso no le fue igualmente fácil a Saúl.
A Saúl sí se apegó al reinado y por eso perseguía tanto para matar a David. El pecado de Saúl, capítulo 13, versículo 5 al 14, vamos a leer. Los filisteos se movilizaron para atacar a Israel. Tenían 3,000 carros y 6,000 jinetes. Su pueblo era tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Subieron para acampar en Micmas, al este de Bet-Aven. Los israelitas tuvieron que retroceder al verse en peligro. Se escondían en las cavernas, los matorrales, las rocas, las grutas y las cisternas. Algunos hebreos atravesaron el Jordán rumbo a Gad y el territorio de Galaad. Saúl estaba todavía esperando en Gilgal, pero todo el pueblo que estaba con él temblaba. Saúl esperó 7 días de acuerdo al plazo que había fijado Samuel, pero como Samuel no llegaba nunca a Gilgal, la gente comenzó a irse. Entonces Saúl dijo: tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él ofreció el holocausto. Recién acababa de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Saúl salió en su encuentro para saludarlo. Samuel le dijo: ¿qué hiciste? Y Saúl le respondió: vi que la gente empezaba a irse porque tú no llegaste en la fecha convenida. Y ya los filisteos se reunían en Micmas. Entonces me dije: los filisteos van a bajar a atacarme en Gilgal sin que haya tenido tiempo para implorar a Yahvé. Por eso decidí ofrecer un sacrificio por mi cuenta. Samuel le dijo: te has portado como un tonto. No cumpliste la orden que te había dado Yahvé tu Dios cuando te dijo que te haría rey de Israel para siempre. Por eso ahora tu realeza no se mantendrá. Yahvé ya buscó un hombre según su corazón para ponerlo como jefe de su pueblo, porque tú no respetaste las órdenes de Yahvé. Voy a leer las explicaciones. Te haría rey de Israel para siempre. Esa explicación del versículo 13. Yahvé exigía más de aquel hombre con quien quiere establecer un pacto duradero. Para recibir de Yahvé promesa que va más allá de un destino común y corriente, Saúl debe demostrar su fidelidad total, incluso cuando parece que Dios se demora o se equivoca. Encontramos en otros personajes, ¿verdad?, que se adelantan porque les parece que Dios se demora. A ver, un ejemplo que les parece que Dios se demora y actúan por su cuenta. Cuando Sara le da a su esclava a Abraham para tener el hijo de la promesa. Samuel capítulo 16, del 1 al 5. Yahvé dijo a Samuel: ¿hasta cuándo seguirás llorando por Saúl? ¿No fui yo quien lo rechazó para que no reine más en Israel? Llena pues tu cuerno de aceite y anda. Te envío donde Jesé de Belén, porque me escogí un rey entre sus hijos. Samuel respondió: ¿cómo podré ir? Si Saúl se entera, me matará. Pero Yahvé le dijo: tomarás una ternera y dirás que has ido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Invitarás al sacrificio de Jesé y yo te daré a conocer lo que tienes que hacer. Me consagrarás al que te mostraré. Samuel, ya sabemos esta historia, ¿verdad? Llega a la casa de Jesé y uno por uno, del más hermoso al menos hermoso, van desfilando los 7 hijos de Jesé, ¿verdad? Y ninguno de ellos es. Entonces, en el versículo 10, finalmente Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel y Samuel decía a Jesé: Yahvé no ha elegido a ninguno. Versículo 12, fueron pues a buscar el más joven que estaba pastando las ovejas, ¿verdad? Era rubio con hermosos ojos y una bella apariencia. Yahvé dijo entonces: párate y conságralo a él. Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante, el espíritu de Yahvé se apoderó de David. Qué hermosa historia, ¿verdad? Y ahí mismo en el capítulo 17 encontramos la historia de David y Goliat. Vamos a leer versículo 4. Un guerrero destacado de nombre Goliat salió de la fila de los filisteos. Versículo 8. Se puso ante las filas de Israel y le gritó: ¿por qué han salido en son de guerra? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los servidores de Saúl? Elijan pues al que me enfrentará en nombre de ustedes.
Si es capaz de vencerme y derribarme, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo derribo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Versículo 10. El filisteo agregó: les lanzo hoy un desafío a las tropas de Israel. Denme un hombre para que me enfrente solo a solo. Y ya conocemos esta historia, que es muy conocida, esta historia de David y Goliat, ¿verdad? Ninguno de los israelitas tenía valor de enfrentar al gigante, dice aquí que medía 3 metros, hasta que David se ofrece. Lo vamos a ver en el versículo 32. David dijo a Saúl: no hay por qué tenerle miedo a ese. Yo, tu servidor, iré a pelear con ese filisteo. Pero Saúl dijo a David: tú no podrás pelear con él, eres solo un niño, y él en cambio es un hombre que pelea desde su juventud. David dijo a Saúl: cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y aparecía un león o un oso para llevarse una oveja del rebaño, yo lo perseguía y le golpeaba y le quitaba la presa del hocico. Entonces, aparte de que ya tiene el Espíritu del Señor, está acostumbrado, ¿verdad?, a enfrentarse a las fieras. Versículo 37. David dijo además: de la misma manera que Yahvé me ha librado de las garras del león y de las zarpas del oso, así también me librará de las manos de ese filisteo. En realidad aquí lo que vamos viendo es la confianza que David tiene en Dios, ¿verdad? Y de los capítulos 19 al 25 son historias en que David anda prófugo de Saúl, ¿verdad? Una y otra vez Saúl intenta matar a David. El capítulo 28, versículo 3. Saúl va de mal en peor. Samuel había muerto, todo Israel lo había llorado y lo habían enterrado en su ciudad Ramá. Los filisteos se reunieron en Surén e instalaron allí su campamento. Saúl movilizó también a todo Israel e instaló su campamento en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se estremeció. Saúl dijo entonces a sus servidores: búsquenme a una mujer que invoque a los muertos e iré a consultarla. La mujer no quiere porque el mismo Saúl ha prohibido los adivinos con pena de muerte. Entonces la mujer no quiere. Y vemos en el versículo 10: Saúl le juró por Yahvé que vive, nada te pasará por esto. La mujer le dijo: ¿a quién debo hacer salir de la morada de los muertos? Respondió: haz que suba Samuel. En el versículo 15, Samuel dijo entonces a Saúl: ¿por qué me has molestado y me haces subir desde la morada de los muertos? Saúl le respondió: me siento muy angustiado, los filisteos me hacen la guerra, Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por medio de los profetas ni por los sueños. Te he llamado para que me digas lo que debo de hacer. Samuel le dijo: ¿por qué me consultas? Porque Yahvé te retiró de ti y está ahora con tu prójimo. Versículo 20. Saúl se estremeció y cayó de bruces en tierra. Además le faltaban las fuerzas porque no había comido nada durante ese día ni esa noche. Y entonces acá la adivina, ¿verdad?, le da de comer para que se reconforte y descanse. En el capítulo 28, en el 29, está la campaña contra los amalecitas y en el 31 vamos a encontrar la muerte de Saúl. No he destacado en estos capítulos todas las éxitos también de David, porque vamos a concentrarnos muy bien en él en el siguiente libro. 31:1. Los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel salieron huyendo ante los filisteos. Fueron muchos los que cayeron heridos de muerte en los cerros de Gilboa. Los filisteos se ensañaron con Saúl y sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisua.
los 3 hijos de Saúl. Luego dirigieron el ataque contra Saúl. Los arqueros lo descubrieron y lo hirieron muy gravemente. Entonces Saúl dijo a su escudero: toma la espada y mátame, no sea que vengan esos incircuncisos a maltratarme y ultrajarme. Su escudero no quería hacerlo porque tenía miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Al ver que Saúl estaba muerto, el escudero se dejó caer también sobre su espada y murió con él. Así fue como el mismo día murieron Saúl y sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, esclava del Señor, ruega por nosotros. Bueno, pues muchas gracias.